Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Hoy les compartiremos el segundo de los tres talleres que hemos programado para hablar de productividad y colaboración para las empresas en el 2015. Estoy con Sergio Rodríguez, quien es el arquitecto de soluciones empresariales de Google Apps, que trabaja con nosotros en Avanzo, y les habla Alejandro Forero, gerente de marketing digital de Avanzo. Queremos compartirles pues los tres talleres que hemos venido trabajando. El primero fue el juego de la colaboración, que ya tuvimos el pasado 21 de octubre, en el cual pues les mostramos un poco el modo en el que se está trabajando ahora en el concepto de la colaboración, algunos conceptos claves y también cómo esto influía en las distintas organizaciones. Hoy vamos a hablar un poco de un análisis de las tendencias de los negocios, de las aplicaciones para poder trabajar en el futuro y los retos principales a los que los enfrentan las empresas para ser más innovadoras. Y el próximo 11 de noviembre tendremos un taller muy interesante sobre lo que es una red social empresarial y cómo aprovechar Google Plus para tener una red al interior de la organización y fomentar más la colaboración en este sentido. Les recordamos que por participar en los tres talleres, a los asistentes participan en la rifa de un Apple TV. Y pues para arrancar contándoles un poquitico quiénes somos nosotros, para quienes no asistieron al primer taller, les recordamos que pues nos enfocamos en hacer realidad los beneficios de la computación en la nube para empresas en América Latina. A lo largo de nuestro historial hemos venido desarrollando distintos proyectos en Latinoamérica con más de 400 clientes y en más de 11 países, lo cual nos ha permitido pues hoy en día contar con una base de más de 120 consultores certificados en las distintas soluciones que nosotros promovemos. Adicionalmente, pues queremos compartirles que esta semana fuimos nuevamente reconocidos por Talking Cloud 100. El año pasado fuimos reconocidos en la posición 43 como una de las 100 empresas más importantes de la computación en la nube. Y este año, pues hemos salido nuevamente rankeados en la posición número 31, lo cual nos pone muy orgullosos y siendo también únicos en Latinoamérica. También este año fuimos reconocidos por la revista CIO Review como una de las 20 empresas más prometedoras de la computación en la nube a nivel mundial, lo cual pues nos está mostrando o nos está haciendo caer en cuenta de la importancia que tiene el desarrollo de los proyectos que hemos venido haciendo a lo largo de América Latina. Les recordamos que cubrimos Latinoamérica desde nuestras oficinas en México, en Colombia, en Brasil, en Perú y en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos cobertura regional en cuanto a las soluciones que nosotros representamos, para lo cual siempre estaremos disponibles a atender cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Entrando un poco en materia, bueno, en esta lámina vemos algunos de nuestros clientes. Entrando un poco en materia, podemos entender hoy nos vamos a enfocar en conocer cómo la productividad funciona en una nueva era, una evolución de tecnología del consumidor versus la tecnología empresarial, las herramientas del futuro, en el que Sergio nos va a estar compartiendo cómo podemos aprovechar Google Apps en este sentido, y retos de innovación y oportunidades a los que se van a enfrentar las empresas a futuro. Entonces enfoquémonos principalmente en estos tres puntos. Incrementar la productividad, vamos a facilitar la comunicación y encontrar herramientas tecnológicas que faciliten la operación aprovechando pues estos dos conceptos. Entonces, empecemos entendiendo un poco acerca de tendencias de movilidad y de colaboración empresarial. Entonces empecemos con que la competitividad en la industria es alcanzable por medio de la excelencia operacional. Solamente nosotros, logrando este concepto, vamos a poder ser competitivos, y esto es un esfuerzo que proviene de toda la organización y de la alineación de las distintas áreas de la organización hacia esos objetivos corporativos. Pero lo que sucede normalmente es que la tecnología, lo que sucede es que tecnología y negocio no siempre están alineados, y no es raro ver que en una reunión se sientan en dos lados de la mesa distintos y tienen conversaciones muy distintas, porque existe una desconexión entre la comunicación, entre lo que sucede en el negocio y lo que piensa tecnología. Negocio tiene un lenguaje propio para explicar su problemática, y tecnología crea unos requerimientos y unos casos de uso donde se asumen muchas cosas de las que el negocio no tiene conocimiento. Y esto genera una serie de problemas, reprocesos, retrasos, objetivos no cumplidos y proyectos sin los resultados esperados, porque estamos convencidos que estamos hablando en el mismo idioma, pero esto no está sucediendo. Por eso es necesario empezar a pensar en un nuevo modelo de colaboración en el cual podamos incrementar la productividad y facilitar la comunicación utilizando herramientas tecnológicas que nos faciliten la operación y en el que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Hablando un poco de la productividad en la nueva era, pues hacia 1900 empezamos a entrar en la era de la manufactura, en donde el reto era producir, era modificar materias primas
para poder convertirlas en un nuevo, modificar materias primas para poderlas convertir en un nuevo producto y bajo un modelo industrial, las empresas que empezaron a destacarse en ese sentido pues fueron las empresas productoras, por ejemplo Boeing, Ford, General Electric, RCA en general. Hacia el 60 empezamos una nueva era, la era de la distribución, donde el transporte empezó a tomar una relevancia muy fuerte. Las conexiones globales, las redes de transporte y de comunicación empezaron a volverse claves en ese desarrollo y lográbamos llevar esos productos que habíamos manufacturado antes en cómo los lográbamos distribuir a nivel mundial. Y empezó una nueva era, pero desde los 90 estamos empezando una nueva era de la información, que desde allá para acá empezamos a trabajar más en temas de conocimiento, en donde empezamos a tener computadores conectados, donde empezamos a hablar de cadenas de producción, donde el control de la información empezaba a dominar el mundo. Y es aquí en donde empezamos a conocer nuevos gigantes que empiezan a aparecer en el segmento tecnológico, que empiezan a marcar una tendencia. Pero hoy en día, ya después del 2010, estamos empezando a trabajar en una nueva era. Otra vez está cambiando el modelo en el que estamos empezando a trabajar en una era del consumidor, en donde el consumidor ya tiene poder, donde ya es más exigente, donde tiene mecanismos para comunicar sus inconformidades y nos está llevando a nuevos modelos en los que nos toca repensar el modo en el que hacemos las cosas. Ya no es solamente cambiar o modificar una materia prima y convertir en un nuevo producto, sino que tenemos que asegurarnos que sea entregado y que funcione correctamente ante el cliente final. Y esto nos está llevando a un modelo en el que hoy todo es distinto. Hoy en día tenemos diversas herramientas que hace unos años decíamos que pues sí, cuando el mundo funcione con tabletas y que podamos dejar a un lado los computadores y que con los dispositivos móviles que cargamos en el bolsillo podamos hacer muchas cosas, el mundo va a ser distinto. Resulta que eso ya está sucediendo, el mundo ya es distinto y eso está haciendo que el ecosistema cambie. Existe una nueva generación de colaboradores con nuevos retos, con nuevas expectativas, con nuevos objetivos y ellos quieren adaptarse a nuevos modelos en los que están siempre conectados, en los que siempre están trabajando con herramientas tecnológicas que les facilitan ese conocimiento y esa comunicación. Los datos y el conocimiento ya no están en carpetas y archivos como estaban archivados antes, en el que se podía decir que el know-how de una compañía residía en sus libros y en los archivos protegidos. Hoy en día no, esos archivos normalmente están en el correo electrónico, están en un Dropbox, están en un Google Drive. Y lo que está sucediendo es que la gente de todas maneras necesita un modelo continuo de colaboración y comunicación que le permita tomar decisiones ágiles, que pueda realizar aprobaciones y que pueda actuar de inmediato. Ya estamos empezando a vivir en un ambiente laboral social en donde la colaboración no solamente se da al interior de la organización, donde yo no solo trabajo con mis compañeros de trabajo, sino que también estoy interactuando con clientes, con proveedores, con socios, con accionistas y con otros agentes en el medio, y debemos ser eficientes con otros agentes en el modelo. Es increíble que a veces nos damos cuenta que nuestro correo electrónico o nuestra aplicación para ver agendas no es lo suficientemente robusta o no es lo suficientemente buena y muchas veces nuestros proveedores, que son empresas más pequeñas, tienen mejores condiciones que nosotros. Y pues eso, lo ideal es que eso no suceda. Antes el correo electrónico corporativo en teoría era el que debería marcar la pauta, pero hoy nos damos cuenta que el correo electrónico gratuito que ofrece Gmail o Hotmail o cualquier otra herramienta de estas es mucho más robusto que lo que tienen ahora muchas compañías. Entonces, vamos a un nuevo ritmo que es más veloz. Hoy las herramientas nos obligan a ser más rápidos y actuar en el momento en que llega un email o disponemos de nuevos datos. Está tan rápido el tiempo que muchas veces nos quedamos parados frente al computador esperando a ver si ya llegó el email que me envió el compañero del lado para poder hacer una aprobación y poder avanzar en algo. Y esos 5 o 10 segundos que se demora ese email en llegar se nos vuelven eternos. Entonces la productividad continua nos está obligando a acelerar la administración del tiempo y las herramientas que operamos no se pueden esperar o no pueden convertirse en un cuello de botella para que nosotros vayamos al mismo ritmo. Entonces el reto es poder integrar esa comunicación y esa colaboración utilizando una herramienta que nos permita tener más agilidad en esos procesos. Y esto no es algo que dependa solamente de tecnología, esto es una decisión administrativa que está enfocada en adaptarse al cambio según las necesidades del mercado y es un reto como tal de toda la organización. Si hacemos un comparativo entre la tecnología del consumidor y la tecnología empresarial, el consumidor, pues normalmente las aplicaciones de negocio, las aplicaciones del consumidor son muy rápidas y la adopción es muy rápida. No hay necesidad de hacer cursos. Ustedes no han visto a nadie haciendo un curso para aprender a manejar su propio Facebook o para aprender a utilizar su propio WhatsApp
o este tipo de cosas. Pero normalmente en las empresas sí, y la adopción se vuelve terrible porque los mismos trabajadores rechazan el cambio porque están acostumbrados a herramientas con la facilidad del consumidor y no con un modelo como lo puede ser las aplicaciones empresariales. Entonces, si vemos estas aplicaciones, seguro algunos de ustedes las han venido utilizando normalmente, pero ¿qué sucede en el trabajo? ¿Por qué visitar la intranet no es tan fácil como leer artículos en Flipboard? ¿O por qué conectarnos y tener un chat o una aprobación del jefe no es tan fácil como conectarnos con WhatsApp o con Facebook Messenger? ¿Por qué desplazarnos o lograr establecer rutas no es tan fácil como en una aplicación como Waze o este tipo de cosas? Porque todo esto es más sencillo y en el trabajo nos toca trabajar con herramientas que cada vez se quedan más retrasadas en cuanto a cómo va funcionando la tecnología del consumidor. Entonces, la productividad empieza a surgir con el cambio y es un cambio en el cual nosotros debemos dar la cara y empezar a enfrentar los retos de cómo estas tecnologías nos están empezando a facilitar las cosas hacia adelante. Entonces, el reto es cómo utilizar la información y la tecnología para poder entregar mejor valor a sus clientes, dado que seguimos atrapados en ese viejo modelo de convertir unas materias primas en una solución para alguien y entregarla a tiempo. El modelo sigue funcionando como antes, pero ahora trabajamos muy fuerte con temas de información. Y por eso también nos encontramos en las empresas que empiezan a aparecer tantos mandos medios en los cuales están enfocados 100% en trabajar y procesar información. Entonces, el sistema como tal, el software, es el mecanismo a través del cual la compañía se alinea para lograr un resultado, pero pues finalmente no todo es software. La compañía debe tener sus propios objetivos y debe personalizar cada uno su modelo para poder funcionar. Pero al final las compañías sí van a ser evaluadas por el modo eficiente, qué tan eficientes son con respecto de cómo lo perciben sus clientes. Entonces, el lugar de trabajo hoy es muy distinto. Antes trabajamos en una fábrica, inclusive antes trabajamos en una oficina, hoy trabajamos en la calle, en aeropuertos, donde el cliente, en trabajo en campo, muchas veces directamente desde el mismo carro en el trancón que vamos para las reuniones. Hoy existen diversas fuentes de datos, hay cientos de métricas que provienen de distintas fuentes que son necesarias para la toma de decisiones. Pero esto hace también que las decisiones sean más rápidas, porque entonces ya no dependemos de esos lapsos de tiempo. Si yo estoy midiendo el avance de mis ventas o estoy midiendo el avance del comportamiento de las ventas de la competencia, antes lo hacíamos por periodos, antes esperábamos a ver cómo se comportaba una empresa en un año para tomar decisiones y empezar a actuar, o cómo se comportaba en 6 meses, o en 3 meses, o en un mes. Hoy en día podemos ver a las 8 de la mañana cómo estamos en resultados de ventas a las 8 de la mañana, y eso nos obliga a tomar decisiones ahora mismo. Entonces, ahí es donde IT se empieza a colgar porque dice, cuando yo trato de actualizar o adaptar las soluciones que ya tenía, ¿cómo hago para convertirlas o pasarlas a un nuevo modelo en el que sean mucho más eficientes? Pues entonces el tema no es cambiar de plataforma solamente, sino es cambiar un modelo de pensamiento también en el que podemos ir al mismo ritmo que va el negocio con menos esfuerzo y siendo más satisfactorio para los usuarios. Lo que nos está pasando es que empezamos a vivir en reuniones y tenemos reuniones muchas veces para cosas que no tienen sentido. A veces tenemos reuniones para asegurarnos que todos estemos alineados. Pues cuando tenemos los objetivos claros, las herramientas de comunicación, pues no es necesario tener reuniones para eso. Hacemos reuniones para programar nuevas reuniones o para hacer seguimiento a otras reuniones o para justificarlas. Entonces creamos presentaciones, creamos documentos, producimos datos, exponemos ideas, exponemos resultados para hacer reuniones. Y sí, las reuniones son importantes y son necesarias para crear estrategias, para ejecutar estrategias y crear valor, pero no siempre son necesarias o muchas veces se nos vuelven en un cuello de botella y ese es uno de los retos, no dejar que las reuniones y nuestras herramientas se nos vuelvan un cuello de botella, porque la información es más rápida, porque hay muchas veces nos esperamos a una reunión una semana o media semana para compartir datos que ya teníamos y que todos tenemos acceso y que todos supimos que ya existían, o para tomar decisiones sobre los datos que ya habíamos revisado. Entonces, ¿por qué no tener una herramienta que nos permita estar alineados y evitar estos cuellos de botella? Muchas veces nos reunimos en una reunión para definir una versión final de un documento y en la misma reunión cambia y cuando ya se va a enviar el documento final ya ha vuelto a cambiar. Entonces, la competencia sigue acelerando. Entonces, nosotros no podemos tener
un cuello de botella en ese sentido. Antes hablamos de procesos, ahora exploramos nuevos métodos de hacer las cosas. Antes había una jerarquía muy definida entre el jefe y el obrero, quien es el que mandaba. Hoy en día hay redes de trabajo en el cual hay personas de distintos niveles en las organizaciones y de distintas áreas trabajando en proyectos unidos. Antes habían comités internos, ahora hay equipos internos y externos en que trabajamos inclusive con proveedores o con socios de negocio para lograr un resultado. Antes se presentaban productos y servicios, hoy simplemente se comparten ideas, evolución continua, perdón, modos de hacer las cosas. Antes nos basábamos en intervalos de tiempo, ahora hablamos en tiempo real, los resultados son dinámicos, las actualizaciones son dinámicas. Antes teníamos respuestas exactas con cifras exactas, hoy no, hoy todo se está cambiando automáticamente, entonces nos toca aproximarnos a iterar y probar e ir avanzando bajo ese modelo. Entonces lo que está sucediendo es que tecnología está en una carrera distinta, porque tecnología está corriendo por desarrollar herramientas que ya se han inventado y está tratando de lograr resultados con algo que pues no estaba construido para un modelo como este. Entonces, últimamente IT en qué se está dedicando, está montando firewalls, asegurando seguridad para que sus usuarios no entren en YouTube, para que no pierdan tiempo utilizando Facebook u otras aplicaciones, pero resulta que ellos ya los tienen en sus celulares, porque corran igual de todas maneras, los usuarios al final ya tienen acceso a eso. Están corriendo por tratar de tener una mejor capacidad y un email que no se caiga, que esté siempre disponible, que reciba correos siempre, y eso ya existe. Y la gente no se espera que tecnología lo tenga lista. La gente utiliza su correo personal, la gente no se vara. Mensajería, la gente está esperando a ver si o sea, ese communicator o las aplicaciones de mensajería que tenemos ligadas a los computadores en la oficina, la gente no las utiliza, porque si necesita tomar una decisión y no está en la oficina, utiliza WhatsApp, utiliza iMessage, utiliza Skype. Ya la gente no se espera para que haya una sala disponible para videollamadas, la gente llama de una vez, utiliza FaceTime, Skype, soluciona el problema de una vez. Almacenamiento, la gente utiliza Dropbox y muchas de las personas en sus empresas están utilizando Dropbox o Box o iCloud o ese tipo de herramientas y no las están utilizando con permiso de la organización, tampoco lo están haciendo de mala fe, pero simplemente necesitan tener un mecanismo que les permita tener un backup de su información y que esté siempre disponible en cualquier lugar a cualquier hora. Y en la oficina, si no se los proveen, igual ellos lo necesitan y lo están utilizando. El problema es que tecnología no logra ir a la misma velocidad. Y en temas de documentos, la gente ya utiliza Evernote, la gente toma notas en los celulares, en las tablets, y esas notas quedan ahí guardadas en esos dispositivos. Y en el caso de que se pierdan, pues se pierde la información corporativa. Entonces, los ambientes cerrados lo que están creando son mentes cerradas y esa clave aprovechar ese poder de la cooperación colectiva o el famoso crowd para que podamos ir mejorando y podamos ir aprovechando ese desarrollo de las aplicaciones al interior de la organización. Entonces, los usuarios no entienden que todo en tecnología requiere un proceso que garantice seguridad y disponibilidad, pero tecnología tampoco logra ser más rápido por estar ocupado manteniendo funcionando esas herramientas que ya tienen. Y es ahí donde Google Apps for Work empieza a ayudarles a ustedes en ese proceso porque les permite integrar todo en un solo modelo en el que siguen teniendo mayor libertad, pero también ustedes tienen más control con respecto a lo que están haciendo, y es aquí en donde Sergio les va a hablar un poco más sobre Google. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por estar asistiendo, presenciando esta webinar. Es un gusto para nosotros poderles transmitir estos mensajes y sobre todo poder mostrarles aquí bajo este demo cómo pueden llevar a la práctica todos estos mensajes que Alejandro nos ha venido entregando de cómo es necesario transformar nuestras áreas de negocio, de cómo es necesario transformar la manera en que nuestros usuarios trabajan al interior de las organizaciones de tal forma que se alinee con la forma en que vienen, pues en que desarrollan su vida personal, ¿sí? El hecho de que usen herramientas personales dentro de sus dispositivos móviles para almacenar, para compartir información, es algo inherente a todas las compañías y seguramente muchas de sus compañías ya están viviendo este fenómeno, en el que mucha de la información de la organización se encuentra ya sin control, se encuentra ya sin esa capacidad de custodia que nos permite, pues, que lográbamos antes con las restricciones de acceso, con los firewalls, con las infraestructuras normales. Primero quisiera validar si están viendo mi pantalla, por favor. Ok. Sí, sí, perfecto. Mi pantalla. Perfecto. Muchas gracias. En este slide, pues queremos mostrar un poco de
digamos, ¿cuáles son los objetivos normalmente propuestos por las áreas de tecnología dentro de las organizaciones? ¿Sí? Son los objetivos más generales. Por supuesto, cada organización, de acuerdo a su política, de acuerdo a su visión, pues ha establecido unos objetivos particulares. En este caso, pues hemos tratado de condensar estos 4 objetivos que estimamos son transversales a todas las organizaciones. El primero de ellos, sin duda, es promover e implementar la tecnología para el cumplimiento del objeto social de las organizaciones. ¿Sí? Ese es el mayor, ese es el principal objetivo que tenemos dentro de un área de tecnología. El segundo, que acompaña siempre este primer objetivo, es definir y mantener esa visión de innovación tecnológica dentro de la organización. Y es, ya sabemos qué tenemos, ya sabemos cómo controlarlo, ya sabemos cómo manejarlo y administrarlo, pero ¿qué viene? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que nos va a permitir ser mucho más productivos, hacer que el negocio sea mucho más rentable? ¿Cierto? Hay un tercer objetivo muy importante, que es garantizar la tecnología la disponibilidad de las tecnologías implementadas. Y es que esa infraestructura que ya tenemos, esas aplicaciones y ecosistema tecnológico que tenemos alrededor de nuestra infraestructura y del negocio mismo, pues que se mantengan disponibles todo el tiempo, con un alto grado de seguridad y confiabilidad, para que las decisiones que se tomen a partir de la información que se almacena, se trabaja con la información que se trabaja dentro de estos sistemas de información, pues sea confiable, efectiva. Y por último, pues el objetivo de promover la productividad y rentabilidad de las compañías, por supuesto. El problema, como lo veíamos en la carrera de tecnología versus el negocio, es que normalmente estamos concentrados en este objetivo de garantizar la disponibilidad de las tecnologías implementadas. Y esto no nos permite levantar de alguna manera la cabeza y ver cuáles son esas nuevas herramientas, pero sobre todo esas nuevas oportunidades que nos brindan estas nuevas herramientas para hacer que el negocio sea mucho más efectivo, mucho más ágil, conservando, por supuesto, siendo prudentes en un tema de costo-eficiencia, de tal forma que logremos que el negocio sea productivo y rentable dentro de las compañías. Y lo que queremos mostrarles hoy es cuáles son esas herramientas del futuro, o esas herramientas de las que estamos hablando, que les van a permitir alinear esas visiones de negocio con la tecnología, y cómo engranan dentro de los casos que seguramente ustedes ya están viviendo. Hemos planteado 4 escenarios en los que entendemos las compañías se encuentran hoy en día tratando de solucionar inconvenientes y buscando resultados sobre este tipo de cuatro alternativas o 4 formas de trabajar dentro de la compañía. El primero de ellos, pues, es algo tan sencillo como compartir archivos, ¿no? Y los ambientes para compartir archivos dentro de la organización pueden ser tan sencillos, digamos que tan simples como un servidor, y en ese servidor ustedes mantener unas carpetas de archivos, y a esas carpetas o a esos archivos de manera granular les dan permisos a ciertos usuarios de acuerdo al rol, o a grupos de usuarios de acuerdo a las actividades que van a desarrollar sobre esa información, ¿cierto? Entonces es un servidor con una distribución de carpetas y esas carpetas o esos archivos con unos permisos asignados que varían dependiendo de si la persona puede simplemente consultar la información, o si puede también puede realizar acciones de edición sobre esa información. El problema está cuando nuestra operación es mucho más global, cuando nuestra operación empieza a crecer y cuando nos damos cuenta que ya las oportunidades no están en las oficinas, ¿cierto? Cuando nuestros asesores comerciales deben salir a la calle, cuando nuestra gente de operaciones está en los proyectos, cuando la gente de servicios está donde el cliente, resolviendo problemas, solucionando inconvenientes o simplemente desarrollando proyectos. ¿Y cómo hacer que esta información esté disponible independiente del lugar en el que se encuentren nuestros usuarios? Entonces, una solución es volver esta operación tan compleja como habitualmente o estamos viendo últimamente que se ha vuelto, y es que tenemos servidores de archivos públicos, digamos que a través de la WAN, ¿sí? Pero con esos niveles de seguridad que a todos nos interesa mantener, y es que la gente que accede a esta información sea
realmente las personas que están autorizadas para acceder a esa información. Y en esa carrera de volver seguro el acceso a la información de la compañía, pues nos involucramos en proyectos de implementación de VPNs, ¿cierto? De publicaciones seguras desde mi centro de datos, y eso me implica abrir puertos, me implica aumentar la capacidad de seguridad de mi infraestructura, y al final lo que redunda esto es en el costo de la operación, ¿cierto? Porque por cada cliente de VPN que necesito habilitarle a ese usuario en su computador, pues debo pagar pues tiene un costo asociado. Por cada giga de almacenamiento que tengo en mi data center y por cada giga que necesito aumentar en mi data center para tener disponible toda la información de la compañía, hay un costo asociado, ¿sí? Y esto, pues, digamos que no solamente va redundando en el costo, sino en la operación y en la complejidad que se le imprime a esta operación, al punto que las compañías deciden, pues, simplemente no compartir su información, ¿sí? Quien requiera acceder a la información, vuelve a la oficina, sincroniza su información, le envían por correo, modifica y ya tiene diferentes versiones si es que está trabajando sobre su computador personal o sobre el equipo que le tienen disponible en la oficina. Ante esto, ¿qué tenemos sobre las herramientas que hoy conocemos? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Y la respuesta viene atada a todo el modelo de operación de computación en la nube, ¿sí? Y es entender un poco que esa infraestructura que yo necesito para compartir información de manera segura, para que la gente que realmente requiera acceder a la información lo pueda hacer desde el lugar que necesite, pasando por esos controles de seguridad, pues no se me vuelva, no redunde en el costo de mi operación. Y en este sentido, Google lo que tiene es un servicio que les permite almacenar toda su información, toda la información de su organización, de su compañía, en un único lugar, con una capa de administración y de auditoría que les permite definir políticas de acceso a esa información, definir roles, roles y responsabilidades sobre la información, y sobre todo que pueda ser accedida desde cualquier lugar y desde cualquier tipo de dispositivo móvil. Google Drive no es más que eso, un disco duro en la nube que a través de de la última versión de Google Apps, que es Drive for Work, les permite tener almacenamiento ilimitado, de tal forma que ustedes ya no se van a preocupar por qué tanta información tengo allá en la nube, cuánta capacidad tengo de almacenamiento y qué debo ir depurando o qué debemos ir depurando de esa información para gestionar, pues, la información más actualizada de nuestras organizaciones o nuestras compañías. ¿Cómo se gestiona Drive? Es muy sencillo. Todos los accesos, digamos que todos los servicios de Google Apps se acceden a través de un navegador web, y desde este navegador web los usuarios van a tener la posibilidad de acceder a los servicios que el administrador, ¿sí?, les ha otorgado, porque tiene esa ventaja, y es que ustedes van a poder definir qué tipos de servicios qué servicios le van a poder acceder sus usuarios. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? La estructura de datos es muy semejante a lo que ustedes manejan actualmente dentro de sus file server. Son estructuras de carpetas. Al interior de esas estructuras de carpetas se almacenan bien sea subcarpetas o archivos, y a esas carpetas o de manera granular a los archivos les pueden dar permisos de acceso, bien sea para edición, lectura y escritura, ¿cierto? Bien sea para solamente poder comentar sobre los documentos o archivos que se puedan contener, o simplemente para visualizar la información contenida en estos archivos. Los permisos los van a dar de la misma manera en que lo están haciendo actualmente, y es una asignación de permisos por grupos de usuarios o una asignación de permisos de manera particular en ciertos archivos para ciertos usuarios. Eso es Drive, ¿sí? Es una herramienta de almacenamiento que les permite tener una capacidad ilimitada de almacenamiento en la nube, con toda la disponibilidad que tienen los servicios cloud, ¿cierto? Con toda la disponibilidad que les puede brindar una infraestructura como la de Google a nivel mundial, con la facilidad de poder acceder a toda esta información desde cualquier tipo de dispositivo sin perder la gobernabilidad de la información, la trazabilidad del uso de esa data y la capacidad de fijar políticas
y extender digamos que la protección que ustedes tienen, la seguridad que ustedes tienen dentro de sus LAN a cualquier lugar en el que se encuentren los usuarios de su compañía. Listo. Siguiendo, digamos, en la línea de lo que venía mencionando Alejandro, de necesitamos cambiar definitivamente la forma en que nuestros usuarios están trabajando, y más que cambiarlos a ellos es cambiar el modelo y las herramientas que nosotros les estamos proveyendo para que se adapte a la forma en que ellos están trabajando actualmente de una manera mucho más participativa, mucho más colaborativa. Queremos mostrarle es mostrar aquí y evidenciar lo que está sucediendo actualmente en las organizaciones y por qué es que nuestros usuarios están migrando hacia otras tecnologías bajo las cuales no tenemos ningún tipo de control ni ningún tipo de seguimiento o auditoría de esa información. ¿Qué pasa hoy en día dentro de las organizaciones? Normalmente, en la mañana de un día cualquiera, llega un usuario a conectarse a su file server por el mecanismo que ustedes tengan, si es una LAN o a través de una VLAN, ¿cierto? Simplemente accede a esa información, a ese servidor de archivos. Y si es un archivo que comparten 3, 2 o 3 o más personas, pues siempre habrá un usuario que llegue primero, que abra primero el documento, ¿cierto? Este usuario ve, abre su documento, inicia su trabajo, empieza a consolidar la información, a enriquecer ese documento con el trabajo que él debe desarrollar. Y cuando el usuario A requiere ingresar a ese mismo documento, lo que le va a decir es, oye, lo lamentamos, pero el usuario B tiene abierto el documento y hasta que ese usuario no cierre ese documento, no vas a poder colaborar o por lo menos enriquecer ese documento o adicionarle parte de la información que corresponde diligenciar a ese usuario. Ante esto, viene un tema muy interesante, de pronto de los más enriquecedores y sobre todo de los que más transforman la manera de trabajar de las organizaciones cuando lo implementan, y es Google Docs. Y Google Docs lo que nos permite es tener toda una ofimática, ¿cierto? En temas de creación y gestión de archivos tipo documentos, ¿sí? Procesadores de palabra, donde puedo tener simplemente un acta de seguimiento, un contrato, ¿cierto? Todos estos documentos que se asocian a formatos de procesador de palabras y gestión de contenidos escritos. Y hojas de cálculo, presentaciones, formularios, que también es un tipo de archivo muy interesante dentro de la plataforma. Bueno, y otros tipos de archivos que están disponibles para todos los usuarios. Y digamos que lo interesante acá y lo realmente enriquecedor de la experiencia de poder trabajar con una herramienta como Google Docs no es solamente poder construir, consolidar archivos de esta índole sin tener paquetes instalados en el computador. Ustedes simplemente van a necesitar, o sus usuarios simplemente van a necesitar montar o tener un navegador a través del cual consumen estos productos y desde el cual van a poder crear y gestionar este tipo de archivos. Lo realmente enriquecedor de utilizar esta herramienta es el hecho de poder estar todos los usuarios de manera síncrona y concurrente sobre un mismo documento colaborando en tiempo real. Entonces, al final, lo que esto les va a permitir es que sus usuarios van a cambiar la forma en que están trabajando, pero sobre todo van a ser mucho más productivos y eficientes al momento de realizar sus tareas. Porque el trabajo ya no es un trabajo secuencial en el que el usuario A desarrolla una parte del documento, el usuario B complementa con sus aportes ese documento y el usuario C aprueba o no la publicación de esa versión o de ese documento, ¿cierto? Aquí la ventaja es que estos tres usuarios, quien lo consolida, quien lo complementa, quien lo audita o quien lo revisa para su publicación, pues están en capacidad de estar en tiempo real sobre ese mismo documento, validando los cambios que se han realizado en ese instante, ¿sí? Entonces, la persona que publica o autoriza la publicación de ese documento no tiene que esperar la semana que demora, los 5 días que demora la consolidación del documento, la comprobación del documento para poderlo recibir, sino que va a poder, en el mismo momento en que sus colaboradores están consolidando la información,
ir validando, auditando, verificando y aprobando los contenidos que se están desarrollando sobre ese documento. Entonces, al final, y es el mensaje que queremos que se lleven esto, hay muchas herramientas dentro del mercado muy útiles, seguramente algunas que hacen cosas similar a lo que se presenta aquí, pero lo realmente enriquecedor de esta herramienta, de esta plataforma, es que es poder transformar la manera en que nuestros usuarios están trabajando. Y esto redunde en la productividad y en la rentabilidad de nuestras compañías. Ok, entonces vamos por escalas, ¿no? De lo macro, o sea, ¿dónde almacenamos la información? ¿Cómo hacemos para tener segura esa información, pero no tener los inconvenientes que normalmente tenemos para compartir esa información, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos una operación ya, como la de hoy en todas las organizaciones, globalizada, donde los usuarios no están todos bajo una misma red, ¿cierto? Y la respuesta a eso es Google Drive, donde ustedes pueden almacenar y gestionar toda esa información con los niveles de seguridad, permisos y accesos que requiere una información, la información de una organización. Segundo es cómo hacer que, además de un contenedor de archivos global, ¿cierto? Un disco duro en la nube, de permitirles acceder a esa información, cómo hacer para que el trabajo cambie el modelo, ¿cierto? De tal manera que sea mucho más productivo, rentable para nuestras organizaciones. Y ahí encontramos Google Docs como una respuesta al trabajo colaborativo, con la posibilidad de que nuestros usuarios en un mismo momento y en un mismo momento, desde diferentes ubicaciones, puedan acceder a un documento y compartirlo y enriquecerlo en tiempo real. El segundo caso es, que seguramente ustedes ya lo viven, es ¿cómo le doy ahora movilidad a ese usuario? ¿Cómo hago para que la información que ese usuario lleva en su tablet, en su dispositivo móvil, en su celular, pues esté controlada? ¿Cierto? Ya le di acceso a la información, ya la puede editar desde cualquier tipo de dispositivo, la tiene en su teléfono inteligente. ¿Cómo hacer para que esa información, si se llega a perder ese teléfono, si se llega a dañar ese dispositivo, no se vea afectada por ese evento, por la pérdida del dispositivo o por esto? O sea, aquí viene, digamos que la respuesta a esto es movilidad controlada, MDM, lo que es una herramienta, un panel de administración de dispositivos móviles que les va a permitir a ustedes, desde el lugar en el que se encuentren, ¿sí?, gestionar la información que está en los dispositivos móviles de los usuarios de su compañía, ¿cierto? Es la posibilidad que desde un panel central puedan saber qué dispositivo está usando Alejandro en este momento, y si Alejandro llama a reportar que ese dispositivo se ha perdido, lo ha extraviado, se lo han robado, poder borrar la información de la compañía sin afectar la información personal que tenía Alejandro, por ejemplo. Es la posibilidad de generar políticas de uso de esos dispositivos cuando las cuentas de su compañía están configuradas sobre ese dispositivo. Temas tan interesantes como encriptar la data, que si baja un archivo, que si abre un correo, descarga el adjunto en ese dispositivo móvil, toda esa información asociada a esa cuenta corporativa sea encriptada, de tal forma que si le sacan esa SIM, que si le sacan esa tarjeta de memoria y la ponen en un equipo en otro lugar, no puedan acceder a la información, esa información no sea legible dentro de esa tarjeta. Temas como forzar una contraseña en un dispositivo móvil. Y es que tenemos muchos usuarios que, sí, por practicidad, no bloquean sus dispositivos. Y alguien que llegue a su escritorio puede tomar el dispositivo móvil de ese usuario, acceder a la información de la cuenta, bien sea a Drive, bien sea a Gmail, al correo electrónico del usuario, a los contactos, y reenviarse la información a una cuenta personal, simplemente, o borrarla, por ejemplo, o eliminarla, o disciplinarla. Es la posibilidad que ustedes tienen como administradores de la plataforma de forzar esas políticas de uso del dispositivo, donde le van a exigir a su usuario o al teléfono de su usuario que siempre se bloquee a través de un password, de una contraseña numérica. ¿Qué más podemos hacer desde este panel de administración? Entonces podemos generar procesos de aprobación para configurar cuentas o sincronizar cuentas en dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden controlar quién puede o no
configurar la cuenta en el dispositivo móvil. Lo que va a hacer es que el usuario va a hacer el proceso normal de configuración de la cuenta de Google Apps o de Gmail, ¿sí? Como lo hacemos actualmente en su dispositivo móvil, y va a llegar un requerimiento en el panel donde el administrador va a definir si sí o no le va a permitir la sincronización a ese dispositivo móvil. Pueden bloquear el dispositivo, pueden hacerle un borrado remoto, y un borrado puede ser en dos vías: un borrado de la información que atañe únicamente a la organización, o la información o toda la información del dispositivo, ¿cierto? Información personal, contactos personales, fotos personales, documentos corporativos, contactos corporativos, información o documentos descargados desde las cuentas de sus organizaciones. Okay. Por último, queremos mostrarles cómo poder centralizar todas estas herramientas digamos que en unos puntos convergentes, de tal forma que el acceso a la información sea organizado, ¿cierto? Sea fácil al tener un único referente para los usuarios, y sobre todo se pueda gestionar de una manera dinámica, de tal forma que le demos un aspecto muy profesional a digamos, a esa gestión de la información, con unos procesos muy simples de creación de estos sitios web. Y aquí hemos preparado digamos que una intranet, ¿sí? Que eso no es más que un sitio web en el que se consolidan y convergen todas las áreas de la compañía con los diferentes requerimientos que estas áreas pueden tener. Ejemplo, el área de recursos humanos necesita publicar un formulario a través del cual los colaboradores de su organización hagan la solicitud de sus vacaciones o hagan la solicitud de dotaciones, ¿sí? La idea es que, si bien ya tenemos ese lugar o ese espacio en el que podemos almacenar toda la información, pues al usuario se le facilite el acceso a esa información, y en la medida en que él pueda acceder de una manera mucho más sencilla, participe y enriquezca esa información de una manera simple, rápida para él, ¿cierto? Esto lo hacemos a través del servicio de Google Sites, y con Google Sites lo que ustedes van a poder es generar sitios web, sitios de contenido web, en los que no van a requerir la intervención de los departamentos de tecnología. Y esta es otra de digamos, de los cambios en el paradigma funcional en las áreas de tecnología. Y es que normalmente somos, digamos que ese banco de requerimientos, ¿sí? Todas las áreas tienen requerimientos normalmente asociados a unas mejoras que se pueden apalancar en tecnología, ¿sí? Y lo que hacen esas áreas es enviarnos esos requerimientos a las áreas de tecnología. Y nosotros lo que vamos es encolando y atendiendo esos requerimientos de acuerdo a la disponibilidad de nuestros recursos, de acuerdo a los presupuestos asignados para la ejecución de esos proyectos especiales por áreas, y sobre todo, por supuesto, de acuerdo pues al presupuesto que se tenga para el desarrollo de ese programa. Aquí, lo interesante, lo realmente útil para la organización, tanto para la organización como para las áreas de tecnología, para el negocio en general, es desligar un poco esa dependencia de las áreas de negocio con tecnología, de tal forma que, sin perder control de la información, los mismos usuarios puedan consolidar y crear sus herramientas tecnológicas para proveer soluciones dentro de sus áreas. Entonces, consolidar o crear un sitio web como el que ustedes ven es un proceso muy sencillo, es un proceso tan simple como generar una presentación, por ejemplo, en el que el usuario, con un entrenamiento básico, va a poder responder a muchos de esos requerimientos que seguramente hoy tenemos encolados dentro del cajón de requerimientos por atender. Esos son, digamos, que los 4 casos de uso típicos en los que encontramos valor, en los que de manera general vemos que las empresas gastan su presupuesto. Por supuesto, hay muchas más herramientas, y sobre todo, más que herramientas, soluciones alrededor de la plataforma. Lo que los invitamos es a conocer esta plataforma, a saber cuáles son los servicios, cuál es el uso que se le da a cada uno de estos servicios, para que ustedes, con el conocimiento del negocio que tienen, puedan validar cómo engrana Google Apps dentro de sus organizaciones.
Esta es una panorámica general de todo lo que ustedes tendrían a través de la plataforma de Google for Business o Drive for Work, dependiendo de la versión que requiera su organización, ¿cierto? Y en ella van a tener asociados estos servicios bajo una única plataforma de autenticación y validación de usuarios que les va a permitir les va a permitir mantener el control de la información, pero darles esas herramientas que les permita correr en el mismo sentido que el negocio, ¿cierto? Esa es la invitación. Por último, quisiéramos mencionar cuáles son esos 3 pasos que permiten hacer realidad esto dentro de una compañía. ¿Qué se requiere para hacer esa transición hacia esta plataforma que les va a transformar la manera en que van a trabajar sus usuarios, pero sobre todo en que les va a permitir ser mucho más eficientes, mucho más rentables a las organizaciones? Son 3 pasos muy simples. Uno es un descubrimiento en el que entendemos su negocio, entendemos sus requerimientos y pues comprendemos, por supuesto, en qué plataformas, qué tecnologías están viviendo actualmente. De ahí se hacen unas definiciones de quién, en qué momento nos vamos, qué nos llevamos y qué tanto de eso nos llevamos, a qué servicios de la plataforma se van a migrar, ¿cierto? Y en cuáles son esos servicios en los que necesitamos hacer poco, en los que la organización quiere tener un objetivo claro y demarcado para lograr sus objetivos de negocio. Posterior a ello viene ya un tema de configuración, de habilitación de la plataforma, de configuración de los servicios de acuerdo a las políticas de la organización, a las políticas de seguridad, a las políticas de cumplimiento que tenga la organización, dependiendo de su visión, por supuesto, de la industria en la que se encuentra. Y por último, es llevar al usuario final hacia esta tecnología. Es acompañarlo en ese proceso de transición para que adopte de una manera adecuada pues las tecnologías que hemos implementado para él. Aquí hacemos mucho énfasis en este último punto de acompañar al usuario hacia esta transformación, y es que seguramente usted lo ha vivido dentro de las organizaciones y es un dato, una métrica más que comprobada dentro de las áreas de tecnología, y es que los proyectos que no se adoptan pues tienden al fracaso. Las herramientas podemos poner a disposición de nuestros usuarios las herramientas más robustas, las herramientas más costosas dentro del mercado, ¿cierto? Que solucionen muchos de los temas de negocio que tenemos, o todos los temas, o todos los requerimientos de tecnología que tiene el negocio, pero si el usuario final no lo adopta de una manera adecuada, si el usuario final no lo conoce y lo maneja y no se vuelve diestro en el manejo de esas tecnologías, pues no importa qué tan costosa fue, qué tan compleja o qué tantos problemas venga a solucionar, sí, porque al final no va a tener la adopción ni va a tener la penetración que se requiere para que realmente surta una transformación dentro de la organización. Y en ese aspecto nosotros tenemos tenemos por supuesto una experiencia vasta en el tema de ayudar a hacer esa transición a ese usuario final, para que no solamente redunde, claro, en los beneficios, en adopción, ¿cierto?, sino pues que les facilite al interior de sus áreas la vida y la operación de estas tecnologías. No me resta más que agradecerles por su presencia. Les recordamos que las personas que han venido participando en los talleres, pues entran en el sorteo de este Apple TV. Nuestra próxima conferencia se realizará el día martes 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Igual, con la misma metodología que hemos venido desarrollando estas conferencias y talleres a través de esta herramienta de sesiones web. Los invitamos a registrarse y a participar en ella. Muchas gracias de nuevo. Alejandro, muchas gracias por tu Sergio, muchas gracias por tu presentación, muy interesante el concepto. En estos momentos estoy retomando el control. Perfecto. Sí, pues como decía Sergio, les recomendamos el siguiente taller en el cual vamos a hablar de una red social empresarial privada y cómo aprovechar estos beneficios directamente al interior de sus organizaciones y cómo esto les ayuda a ustedes en la colaboración al interior de sus empresas, ¿no? Entonces, pues antes de iniciar una tanda de preguntas,